Buenos días a todos y bienvenidos a Experiencias Prinex, un ciclo de presentaciones online con las que queremos acercarte las mejores prácticas de gestión del sector inmobiliario. Con Experiencias Prinex queremos compartir contigo distintas soluciones tecnológicas, así como ejemplos reales de aplicación en empresas del sector. Pueden plantear sus preguntas en cualquier momento a través del panel de control de GoToWebinar que tienen a la derecha de sus pantallas en la pestaña Preguntas. Al final de la exposición tendremos un turno de preguntas en el que nuestros ponentes resolverán sus dudas. Hoy, en Experiencias Prinex, tenemos la personalización de viviendas a través de la experiencia real de Asentis, Grupo Ejido y High Real Estate. Para ello contamos hoy con Lorenzo Peña, director general de Asentis. Buenos días, Lorenzo. Hola, buenos días. David Castro, director comercial de Grupo Ejido. Buenos días, David. Buenos días a todos. Montserrat Cercadillo, directora ejecutiva de High Real Estate. Buenos días, Monse. Buenos días. Y como moderador tenemos a Rafael Hormigos, director de ventas de Prinex. Buenos días, Rafael. Hola, buenos días a todos. Pues cuando queráis, muchas gracias. Buenos días y bienvenidos a todos a un nuevo espacio de Experiencias Prinex, en el que, como sabéis, procuramos siempre invitar a empresas del sector para que nos cuenten de primera mano siempre pues su experiencia, ¿no? Que nos puedan contar de su propia vivencia. Hoy, como decía el presentador, vamos a abordar el tema de la personalización de las viviendas. Yo personalmente lo considero, pues sin duda, un valor añadido, ¿no? Dentro de las opciones que dais los promotores, porque es una oportunidad, es además un elemento muy importante de satisfacción para el cliente. Muchas promotoras ofrecéis a vuestros clientes, bueno, pues elegir los acabados de las viviendas, las terminaciones. Algunos hasta incluso tienen una línea, ¿no? de interiorismo con el tema de los muebles y demás. Como digo yo, le dais a elegir los extras del coche que van a comprar, en este caso de la casa. Y fíjate que yo os digo siempre a todos los amigos y personas cercanas que tengo que se van a comprar una casa, siempre que tenéis o tienen la opción de poder elegir alguna opción, alguna personalización sobre la vivienda, siempre les digo, oye, ya que vas a hacer la inversión probablemente más grande de tu vida, que menos que dedicarle un poquito más, mimarlo y darle, bueno, pues poder elegir, ¿no? Esos detalles que van a darle esa personalización, ese toque de hacer más tuya tu casa, que al final vas a estar, o se prevé que vas a estar allí mucho tiempo. Yo creo que, no sé si estaréis conmigo, luego lo comentaremos, las estancias que más se suelen personalizar dentro de una vivienda, podríamos decir que son sin duda las cocinas. Creo que sería lo primero que se suele retocar siempre o personalizar dentro de una vivienda. Y luego ya diría pues la parte de salón, los baños y bueno, ya luego ya el tema de habitaciones y demás, pero principalmente La Palma yo creo que se la está llevando principalmente la cocina. Quería sobre todo daros las gracias a Monse, a Lorenzo y a David por acompañarnos una vez más y contarnos un poco vuestra experiencia propia, cómo lleváis todo esto y darnos vuestro punto de vista. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Fenomenal. Gracias a ti por darnos esta oportunidad de poder contar una de las opciones que hacemos en cada uno en su casa, pero al final en la misma dirección. Muy bien. Bueno, recordaros, como ha dicho el presentador, que cualquier pregunta que queráis hacer a los asistentes, a los ponentes, pues que en el panel del webinar podéis redactar ahí vuestras preguntas, ¿vale? Que luego al final del todo se lo trasladaremos, ¿vale? Yo creo que casi todos coincidiréis conmigo en que ha habido un cambio en la demanda, ¿no? Eso lo hemos hablado mucho en las confidencias que está haciendo también Alberto con muchos de vosotros. La gente ha cambiado, están buscando ya viviendas pues con estancias más amplias, con terraza, con jardín. Y yo diría que la localización ha pasado como a un segundo plano. O sea, es importante, obviamente, ¿vale? Pero ya no tanto. De hecho, bueno, pues el incremento, ¿no? de las ventas de las viviendas en
en el extrarradio de las capitales ha crecido muchísimo. En toda la periferia, por ejemplo, de Madrid ha crecido bastante. El mercado, según están diciendo las cifras, parece que estamos viviendo, entre comillas, un momento dulce en cuanto a la venta de vivienda nueva, ¿vale? Y que actualmente nos estamos encontrando en cifras ya del 2019, ¿no? ¿Está ocurriendo lo mismo con la demanda en cuanto a las personalizaciones de la vivienda? Os lanzo a los tres la pregunta, si os parece empezamos por Monse. ¿Está ocurriendo lo mismo? A ver, yo decías ahora que ha habido como un cambio por el tema de las personalizaciones. Yo, que llevo muchos años ya aquí en esta casa, pues te puedo decir, por ejemplo, promociones en el año 96, cuando, o sea, ni de broma, nadie se planteaba hacer absolutamente nada en las casas, eran como eran y punto. Nosotros teníamos una opción a la hora de firmar el contrato que decía Gotelé sí, Gotelé no. Entonces, ¿os acordáis que fue cuando empezó la época a quitar el Gotelé? Luego ya dimos un salto exponencial y entonces ya era parqué, porque poníamos parqué de tablilla de 5x5 de 25, era o parqué o solo cerámico, entonces podían elegir. Entonces, bueno, evidentemente todo eso ha ido evolucionando muchísimo y al final siempre eres víctima de tu propio éxito. Cuanto más, esto es lo del refrán, me das la mano y me cojo el brazo. Pues ahora ya lo que tú decías, o sea, nosotros tenemos un departamento de diseño, que tenemos 5 personas exclusivamente para atender a los clientes de personalizaciones. Tenemos configuradores que el cliente pone que si cojo este suelo le sale cómo queda la casa con ese suelo, está alicatado, o sea, cuanto más das y más das, o sea, siempre al final es poco y es como tipo le llamamos el hogarizador, pero es como lo de las opciones que tienes para los coches, que vas cambiando de color, vas cambiando y vas viendo cómo es tu casa. Yo lo que sí que diría es que ha ido muy de la mano todo el tema desgraciadamente, que hemos pasado de la pandemia y demás. Para mí, no sé ellos qué pensarán, sí que ha habido un cambio exponencial en las viviendas y es la necesidad, si ya lo era antes, ahora con mucho más motivo, de tener espacios abiertos, de terrazas, jardines, patios. Entonces, claro, al final, tú lo has dicho, había un factor que antes era muy importante, que era la localización, que se ha deslocalizado precisamente. ¿Por qué? Porque la gente potencia tanto la terraza como de la mano las posibilidades de hacerse la casa a su gusto. Ahora ya estamos pensando en casas para vivir 24 horas. El teletrabajo ha venido para quedarse, si no en su totalidad, en mucha parte, ¿no? Entonces, efectivamente, la gente ahora ese lo ha cambiado y qué duda cabe, por lo menos en mi caso, las personalizaciones ayudan muchísimo. Muy bien, Lorenzo, ¿en vuestro caso? Bueno, retomando la pregunta que hacías, que podría suscribir, bueno, en líneas generales lo que dice Monse, además que bueno, cada uno lo tiene que vivir en función del producto que tiene, ¿no? Y cómo se ha hecho un trasvase o qué líneas de promociones pues han sufrido un incremento o cambiaron su ritmo de ventas, ¿no? Pero yo estaría con eso, más con la situación de la pandemia, y yo creo que la personalización, que en el caso de Asentis es muy parecido a lo que describía Monse, de autoexigencia y querer dar y hacer del desarrollo de un departamento propio como el de cualquier otro, ¿no? En el que tiendes a mejorar y dar mejor producto. Yo creo que el cliente entiende que eso ya es una pieza que se va a encontrar, igual que puede cambiar el color del vehículo. Yo creo que sigue ahora primando pues otros aspectos, ¿no? Yo creo que esto acompaña, tiene que acompañar, potencia y complementa, ¿no? Pero digamos que no diría que nadie nos compra la vivienda porque puede personalizar, sigue primando. En este caso, pues ahora otros factores, ¿no? Que han cambiado, que si tengo jardín, más zona tal, necesito espacio, necesito un pequeño sitio donde poder trabajar. Más allá de que esto ya, pues estamos metidos en una vorágine que ha venido para quedarse y que todo el mundo entiende que puede hacer cosas con mayor o menor profundidad en su vivienda. David, en vuestro caso, ¿está viendo ese incremento también? Un poco con lo que trasladan Monse y Lorenzo, pero sí que creo que lo que se ha producido es una evolución natural en cuanto a las necesidades del cliente. Entonces,
el promotor como tal, que tiene el pulso del mercado, pues lo identifica, ¿no? Y trata un poco de adecuarlo en su línea de negocio. Yo también pienso que si queremos un poco ser un sector transformador y un poco pues liderar el discurso, ¿no? Pues creo que debemos asumirlo en ese sentido, implementarlo y sobre todo enfocarlo, ¿no? Un poco el análisis que yo trato muchas veces de hacer con el cliente es un poco que esto represente en mejorar la experiencia de compra del cliente, ¿no? Porque al final, pues la personalización, como todos sabemos, pues es compleja, te obliga a destinar equipos, el cliente cada vez es más complejo, las necesidades de cada uno pues son, en fin, no entraremos en eso pues porque nos podemos tirar aquí horas y horas. Pero sí que voy en que esa personalización puede favorecer a que la experiencia de compra del cliente sea cada vez mayor y mejorada y a nosotros como sector pues cada vez vayamos profesionalizándonos más y teniendo un poco una lectura de decir, pues mira, el promotor de ahora dista mucho, ¿no? del desprestigio que tuvimos en épocas pasadas, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso en concreto lo enfocamos de esta otra forma, ¿no? Pero si hiciéramos el análisis, ¿no? de Monse, los equipos, es una locura, o sea, en ese sentido, pues no podríamos hacerlo. Oye, aproximadamente, ¿qué tanto por ciento de una promoción se viene personalizando? ¿Es algo muy común dentro de una promoción que tener un alto volumen de personalizaciones o no? Comentarme un poco vuestros casos, Monse. Bueno, yo no sé si te vas a creer el porcentaje. Te diría el 100%. No, el 100%. Sí, porque nosotros tenemos una parte en nuestro sistema Hogariza que tienes una opción de hogarizar tu vivienda sin ningún coste. Bueno, sin ningún coste. Esto lo comento mucho porque el director nuestro de planificación siempre me corrige. Son opciones sin precio, no sin coste, porque el coste es bastante elevado, aunque nosotros no lo repercutimos. Entonces, desde el primer momento que el cliente ya tiene un paquete básico de los armarios, el suelo, la pintura, los muebles del baño, no sé, todas esas opciones las tiene para elegir a su manera sin ningún coste adicional, con lo cual el 100% de las viviendas las hogarizamos. Luego hay otra parte que es de personalizaciones, tiene también opciones con coste y personalizaciones ya que entra todavía un poco más ahí, pues dirección facultativa, departamento de diseño, constructora y demás. Por lo cual, nosotros el 100% de las viviendas se hogarizan. En nuestro caso, nosotros no, en términos generales, aunque se dimensiona la personalización para cada proyecto en función del perfil, la localización y también de la experiencia previa, que es muy importante, ¿no? Lo que vas aprendiendo de ti mismo, ¿no? De los cambios que implementas y luego, pues bueno, tienen su impacto y tienes que tomar decisiones de si mantenerlos o no. Pero en términos generales, nosotros, por la profundidad de los cambios, siempre tienen un coste asociado. Eso provoca que, en términos generales, diría que el 100%, porque al final el propietario siempre hace algo, por mínimo que sea, tender a cambiar un tono de pavimento laminado, aunque sean cosas muy sencillas que realmente no tienen un impacto económico para él importante. Y yo creo que destacaría en nuestro caso, por lo menos, que cuando eso no se produce o estás en un proyecto que tensiona mucho la economía del propietario por la fórmula de pago, las cantidades que tiene que entregar, y si no, pues que haya una presencia de inversores importante que haga que el perfil de la vivienda pues esté destinado para otra cosa. Pero vamos, si tuviera que, yo creo que son porcentajes tan mínimos, yo destacaría que al final todo el mundo quiere hacer de su casa algo un poquito diferenciado. Lo que decíamos, ese pequeño toque de darle ese toque personal, ¿no? a la vivienda. En vuestro caso, David. En nuestro caso es muy elevado. Sí que es verdad que hay cuestiones, ¿no? Pues que por imposibilidad técnica pues no es viable, ¿no? Reubicar el lavabo en un baño por imposibilidad, pues mira, eso no. Entonces no diría el 100%, pero sí que es verdad que hay proyectos y proyectos, ¿no? Hay proyectos en los cuales las unidades son más ajustadas, pues que nos permiten dar un servicio más detallado, ¿no? Pues una promoción ahora mismo que tenemos de 20 unifamiliares, pues ahí sí que diría que es prácticamente un 100%, ¿no? En un edificio ya en altura que te vas a
pues a más volumen de viviendas, pues tienes que tratar un poco de acotarlo, ¿no? Pero un poco, comentando un poco lo de antes, lo que sí tenemos claro es que el actor principal es la cocina, y en eso yo creo que estamos todos en línea. Y yo es que tengo un dato muy reciente de 3 últimas promociones que hemos entregado y creo que de 250 viviendas, el 95% de las cocinas eran diferentes. Entonces, bueno, eso desde el punto de vista de la gestión es tremendo, ¿no? Que no se nos acaba de agradecer como entiendo que debería, pero es muy complejo, ¿eh? Sí, obviamente, porque además te cambia toda la ejecución de la obra. Al final, cuando tienes que pedir los materiales y demás, obviamente todo eso afecta a la ejecución, ¿no? A los tiempos y a los plazos de la obra. David, siguiendo un poco contigo, ¿hasta qué punto llegáis en el tema de la personalización de la vivienda? Quiero decir, ¿tenéis un catálogo tasado? ¿Tenéis un departamento como se ha hablado de un departamento de diseño en especial para estos clientes que quieren cambiar su vivienda y estáis escuchando abiertamente qué es lo que quiere hacer el cliente? ¿Lo hacéis de manera digital para que el cliente lo pueda ver o hacerse una idea de cómo va a quedar? ¿Lo hacéis en caseta? ¿Cómo hacéis este proceso en el Grupo Ejido? Bueno, por iniciar un poco, al final, la ventaja de tener la información en canales físicos y en canales online a través de los múltiples herramientas que tenemos, pues hace que el cliente pues tenga muchísima información, ¿no? Con lo cual, esa información previa en la toma de decisión pues le ayuda mucho a que en el momento de sentarse con nosotros pues tenga las ideas más o menos claras. Nosotros, no obstante, tratamos de acotar una serie de mejoras determinadas y cuando nos sentamos con el cliente, pues no digo que sea barra libre, pero sí que un poco pues escuchamos, ¿no? Dicho lo cual, pues las peticiones a demanda, en la mayoría de los casos, no te diría un 100%, pero entre el 85% y el 90% de las peticiones que nos hacen exclusivamente el cliente las podemos atender. Ya digo, las pocas cuestiones que no se pueden atender son meramente por cuestiones técnicas de imposibilidad de reubicaciones por la configuración del edificio, ¿no? En cuanto a equipos, pues como también trasladaba Monse, entiendo que la organización está en línea igual. Nosotros, al final, dentro del grupo nuestro, tenemos la ventaja de que en la misma estructura unamos constructora, promotora, arquitectura. Entonces, parte de los recursos que tenemos pues los destinamos a estos departamentos. Dicho lo cual, la manera habitual de proceder integra a una persona del equipo técnico, una persona del equipo comercial y una persona, en este caso, de cada uno de los centros, de cada una de las obras, ¿no? En estos 3 recursos es la manera que tenemos de coordinar lo que es al cliente una vez al cliente. Sí. Lorenzo, ¿en tu caso? En nuestro caso, bueno, nosotros en el momento más profundo post-crisis y en el momento que hubo que tomar la decisión, cuando el sector empezó a dar muestras de recuperación y empezaron a desarrollarse los primeros proyectos, nosotros entendimos desde el grupo que que había que hacer algo más. Era un momento muy difícil en el que sumar gente con mucho fondo propio con cantidades muy importantes a tu proyecto inmobiliario. Recuerdo que además en esa época algunos de los proyectos que lo hacíamos sobre suelos que iban a ser un concurso público, con lo cual, pues bueno, la dificultad para vender una solidez al cliente pues era mucho más elevada y había que hacer esto, ¿no? Entonces, al grupo Asentis, por decirlo de alguna manera, apostó por montar una línea de personalización fuerte, determinada, como una parte importante de la compañía, casi os diría con una cuenta de resultados independiente. Entonces, nosotros, aparte de que optamos por una instalación fija y permanente, es decir, nosotros, por decirlo de alguna manera, tenemos un showroom, una tienda física donde hacemos esta labor, destinamos a personas que su labor, el 100% del tiempo, es esta. Nosotros, como decíamos, curiosamente compartimos la cifra, nosotros tenemos 5 personas en el departamento que todos tienen el perfil técnico, con la diferenciación que tenemos un delineante, una persona que se encarga de hacer la transformación física de los proyectos en ese punto. Respecto a nuestra personalización, nosotros, yo creo que el gran éxito de nuestro sistema es que está desarrollado en parámetros muy técnicos, es decir,
las decisiones que tomamos fue para que las reglas de juego pudieran hacer luego una obra que realmente con inversiones muy importantes a veces, que metes en un proyecto de ejecución a veces metes 1 o 2 millones de euros en ventas, ¿no? Si es una promoción de 200 viviendas y cuando tienes inversiones de 3, 4.000, 5.000, y no estoy hablando de grandes inversiones, no deja de ser, a veces es simplemente cambio de materiales, pero a veces es la instalación de equipos que no iban, aires acondicionados que no iban, cocinas que no iban, y son nuevos oficios que hay que contratar, nuevos oficios que forman su secuencial dentro de la obra. Entonces, ha dicho una cosa Monse que coincido completamente con ella y nosotros nos planteamos la forma de vender como un configurador de vehículos, ¿no? Es decir, ese tenía que ser el cambio. Tú cuando te aproximas a esa compra, entiendes perfectamente que si cambias el color del coche, pues la regla es que hay unos colores predeterminados que no puedes elegir verde limón porque te parezca muy bien, que Audi no va a trabajar con todos los colores de la gama Pantone, por ejemplo, que los tengas seleccionados y además todos entendemos que cuando cambias el color del vehículo cambia en su totalidad, no es el capó negro, ¿no? Eso hace de la experiencia algo controlable, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Todos los que intervenimos en el proceso, desde el que lo ejecuta, el que lo compra, el que lo gestiona, pues entonces ese fue un poco el leitmotiv del departamento, ¿no? Para afrontar una profundidad, nosotros, pues permutaciones, no sé si tendremos 9.000 posibilidades por vivienda, es un disparate, ¿no? Pero la posibilidad de que las reglas de juego estuvieran. Entonces nosotros agrupamos una potencia muy grande en productos estandarizados, por decirlo de alguna manera, donde lo que haces es un cambio, incorporas cosas que en tu vivienda ya tienes, como un pavimento laminado, pues con las reglas de que la superficie que ya ocupa el pavimento laminado en tu memoria de calidades, pues puedas hacer cambios con esa misma impacto, ¿no? Esa misma superficie, con algunas reglas de juego, pero a partir de ahí. Ahí intentamos agrupar ahora mismo el 90% de nuestro cliente, es lo que realmente creo que es interesante para el desarrollo, que al final, aunque sea una personalización, generas como un mundo aparte de serie en el que todos sabemos pues, está constreñido a un número de opciones, a un número de materiales, que tus equipos empiezan a conocer también. Y luego sí que nos reservamos, porque lamentablemente al final a veces la gente tiene necesidades pues un poco ociosas o simplemente por gustos y hay gente que tiene necesidades imperiosas, hay gente enferma que tiene que dar una solución. Tenemos una gama, lo que llamamos personalización absoluta, ¿no? Que en esa tratamos con muchas reglas también de juego. Evidentemente la gente no va a poder modificar huecos de fachada, no puede modificar estructura y hablaremos de lo que significan los tiempos en este departamento, ¿no? Claro. Pero nos reservamos ese departamento porque siempre hay gente con necesidades específicas, pero bueno, lo tenemos como una opción secundaria, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Monse, en vuestro caso, ¿cómo hacéis ese proceso con el cliente? Porque además vosotros tenéis una línea, o Galiza como tal, pero cuéntanos, ¿cómo lo tenéis planteado? Pues mira, nosotros la verdad es que a lo largo de los 45 años que llevamos, como decía, eran los años 90 y poco, y ya empezamos con Gotele sí, Gotele no, y no sé si sería 93, 94, cuando hicimos todo el ensanche en Alcalá de Henares, ahí se nos ocurrió, inventamos un poco lo que nosotros ya denominábamos las gamas, ¿no? Teníamos gamas Domus, Vivendi y Habitat, que era como 3 acabados, eran 3 paquetes seleccionados previamente para que el cliente eligiera el acabado de su casa. El Domus, digamos, era el básico, era 0 coste, Vivendi tenía un coste un poquito más, y ya Habitat era como el top. Entonces, nosotros tenemos dentro de lo que es el sistema de la empresa, que como decía antes David, también estamos totalmente integrados, todos los oficios, digamos, de construcción, gestión, financiación, están todo dentro de la empresa. Entonces, hacemos unas reuniones de promoción en las que todos intervienen para ir todos coordinados, ir de la mano. O sea, hay una cosa que nosotros decimos, por lo menos nos hablamos, que no es poco entre técnico, comercial y demás. Y entonces, como luego evolucionamos al sistema Hogariza, pero que yo creo que lo sacamos en el 2011, una cosa así, o sea que ya llevamos mucho tiempo con esto, tenemos el hogarizador que el cliente de forma online lo puede... Uy, se nos ha ido.
Se nos ha ido, ahora le llamamos. Parece que ha perdido la cámara simplemente. Ah, bien. A ver si la recuperamos y si no, seguimos hasta que se pueda conectar. Precisamente vamos a continuar y luego si eso retomamos un poco con Montse. Justo habéis comentado una cosa, ¿vale? El tema de la promoción y el tema de la construcción a la hora de hacer las personalizaciones, que obviamente afecta. En el departamento, por ejemplo, de postventa, ¿vale? ¿Esto supone un incremento? ¿Cómo lo ve también el departamento de postventa? Que imagino que seguro que se pondrán de uñas cada vez que le decís que hay que personalizar una casa o una vivienda. ¿Cómo lo lleva ese departamento? ¿Genera más trabajo? ¿No? Contarme un poco la experiencia de ese departamento en concreto, que seguro se pone de uñas. Bueno, ay, perdona, Lorenzo, no sé si vas... No, empieza tú. Bueno, en nuestro caso en concreto, bueno, y creo que será una realidad en todos, pues por venta sufre lo indecible, ¿no? Porque al final ellos están un poco en medio, ¿no? de la gestión. Nosotros tratamos un poco de vincularles en el proceso de obra con los equipos de calidad y que esa información pues fluya, ¿no? Pero qué duda cabe que para postventa esto, pues si de por sí es el área de la promoción inmobiliaria que cada vez es más difícil, ¿no? Porque las exigencias de los clientes llegan a unos puntos ya, bueno, pues es que hasta las uniones de los rodapiés, los ingleses, pues que tiene que estar perfecto. Con lo cual, pues si hacemos los análisis de según qué cuestiones, pues el tema es tremendo, ¿no? Si además de eso se le añade un proceso previo en el cual intervienen presupuestos, conformidades, planos, en fin, pues es un lío terrible. Sí que es verdad que con protocolos de trabajo y sobre todo estando muy encima de los tiempos, pues te permite tenerlo un poquito más en orden. Es verdad que luego hay líneas rojas, ¿no? Que nosotros pues tratamos también un poco de tenerlas muy controladas, ¿no? Con obra, ¿no? En cuanto a los plazos. Entonces, pues respetando los plazos y marcando la pauta aparte, la dirección de obra, pues medianamente lo puedes tener coordinado. No obstante, como decía, la postventa lo sufre muchísimo y esto pues les hace un trabajo, pues qué duda cabe que mucho más laborioso que en condiciones normales, y ya en condiciones normales el tema es complicado, pues son departamentos que vamos, en mi caso en concreto yo es casi el que más importancia le doy dentro de nuestro grupo. Lorenzo, ¿en vuestro caso? Bueno, claro, evidentemente cuando estás en términos generales, lo decíais, estoy de acuerdo, ¿no? Es decir, que la cocina es un cambio, que luego destacaría que los baños son el otro gran cambio entre el mueble bajo encimera, entre la mampara, entre los acabados finales. Claro, en términos generales, estamos dotando además de materiales que normalmente pues, los cambios son a mejor, ¿no? Muchas veces tienes que tener cambios en la misma gama de la memoria de calidades que representen poca inversión para el propietario, pero bueno, también dar esa posibilidad de pasar pues, a formatos un poquito más grandes, materiales de mayor calidad, que en nuestro caso, en términos generales, todo ello lleva asociado pues mayor dificultad de ejecución, mayor dificultad de gestión. Entonces, yo destacaría por lo menos lo dramático de la personalización es que se filtre un problema estructural, ¿no? Una distribución, un cambio de distribución que no has hecho. Es decir, ya estamos pasando a otro nivel, ¿no? No a una incidencia, sino a tener que meter mano a una vivienda en un momento que además no tienes tiempo. Modificar el proyecto, que al final eso es modificar el proyecto y te supone un galimatías. Claro. Pero claro, si digamos nuestro caballo de batalla, yo creo que el de todos, es evitar el filtro, el que el cliente se dé cuenta de una situación que le pase inadvertida a la gente, ya no sobre la incidencia del producto final, sobre esa ceja en el acabado, sino que, bueno, yo es que tenía... cambié el baño de sitio, por resumirlo, ¿no? Y que eso acabe, que el cliente se esté dando cuenta de la visita preescrituración, ¿no? Y eso es el drama, ¿no? Pues yo creo que esa es la terrible potencia que hay que poner para evitar
el drama absoluto, por decirlo de alguna manera, lo que supone. Luego efectivamente, me uno al discurso de David, pero pues estamos viendo mejores acabados con que el cliente muchas veces ha desembolsado un dinero que encima le otorga más credibilidad a su queja, ¿no? Es decir, ya no es solamente que su vivienda esté bien, sino que además ha invertido más y eso le da una capacidad, aunque sea moral, también de exigir a mayores. Nuestro problema, para nosotros, muchas de las preguntas que nos hacía Rafael antes de, ¿no?, preparando este simposio, este webinar, para mí muchas veces es difícil analizarlo, porque cuando tienes interiorizado algo que forma parte del 100% de tu actuación, es muy difícil comparar cómo funciona una promoción con y sin. Pues bueno, si es que el 90% del 95% siempre está personalizado, ¿no? Es muy difícil sacar estadísticas en esa situación. Pero yo destacaría que uno de los problemas relevantes que cuando llegan, digamos, cuando traspasan el nivel de la responsabilidad del propio departamento y ya otorga comunicaciones a otros niveles, es cuando las gestiones que son pues bastante peculiares, ¿no? Que tienes una personalización, por decirlo, muy concreta, con un lavabo muy concreto, ese lavabo de repente tiene un golpe y conseguir ese lavabo, un único lavabo en un pedido único y que luego pues a lo mejor productos que tienen unos periodos de fabricación, es muy difícil que luego el propietario entienda una incidencia en postventa a lo mejor con respecto a un determinado servicio que viene de Italia y que tiene que esperar pues 3 meses y medio a que se produzca porque no es un Roca Victoria, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que está disponible en cualquier momento. Yo creo que es la incidencia más, la incidencia a la que, y lógicamente, pues que profesionaliza más y que es mucho más exigente la postventa de lo que sería una obra, pues todo igual, pues sin duda. Monse, se cae WhatsApp, se cae WhatsApp, se cae Facebook, se cae Instagram, no te preocupes que esto pasa en las mejores casas. O sea, que no hay ningún problema. Oye, nos estabas comentando el proceso de cómo lo hacéis, desde que lanzasteis Hogariza en el 2011 y demás. Cuéntanos un poquito más para saber, porque habéis desplegado un departamento bastante importante dentro de la compañía que sí que me interesaría que lo compartieseis con el resto. Cuéntanos un poquito más de ese proceso. Vale. Pues mira, nosotros tenemos, a través del departamento de diseño, lo que hacemos es cuando se va a lanzar una promoción, se eligen todos los acabados posibles que vamos a dar a elegir a los clientes, tanto de suelo como de maderas, de interior de armario, de pintura, todo lo que es, digamos, sin coste que os decía antes, ese paquete, se prepara con una antelación mayor de la que es el lanzamiento de la promoción, porque lo reflejamos en nuestros catálogos comerciales de las viviendas. Y ya cuando vamos a salir a la venta, el cliente ya puede ver en ese catálogo qué es lo que puede elegir sin coste adicional. Después, el departamento de diseño, una vez que ha elegido esas muestras, lo que hacemos es normalmente en la oficina o bien en piloto, si en el caso de que tengamos piloto, hacemos anexo una sala de muestras que llamamos. En esa sala de muestras el cliente puede ver físicamente todas las alternativas que le hemos ido contando con anterioridad en el catálogo, como es el mueble del baño, si es blanco, si es de bengué, si es de madera, si es lo que sea, todo el departamento de diseño lo funciona allí. Nosotros, en cuanto a la gestión que decía antes Lorenzo, hemos tenido que, bueno, de hecho recurrimos a Prines, que es nuestro sistema operativo de la empresa, para organizar un poco las personalizaciones, porque es que es el 100% de las viviendas organizadas y nosotros, como todos, hacemos las casas manufacturadas. Esto no es pretaporte que esté listo para llevar, lo cojo y me lo llevo, no. Cada casa es diferente, cada cliente elige un acabado, es un riesgo tremendo, inevitable, que el error humano se produzca, tanto en una equivocación como en un problema mayor de postventa, como decía antes Lorenzo. Entonces, nosotros tenemos el sistema de Prines, donde organizamos a través con el comercial y con el cliente, digamos, le vamos sacando todas las opciones que él va pidiendo, y el departamento de diseño pues ya le da su presupuesto, y si tiene personalizaciones de distribución, porque puede tener personalizaciones de poner un lavabo mejor, y eso a través del departamento de diseño lo ejecutan, pero cuando hay personalizaciones de distribución de la vivienda,
Aquí ocurren dos cosas. La primera es que también previamente a la salida a la venta de la promoción nos sentamos con el director de proyectos y con el estudio con el DF, la dirección facultativa, que va a hacer este proyecto, y con el comercial, normalmente, o con el delegado comercial de la promoción que le ocupa. Y entonces empezamos a pensar qué posibles distribuciones diferentes podríamos hacer en esa vivienda para ofrecérsela al cliente. En Boadilla, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en su día se me ocurrió sobre la marcha con marketing hacer un recortable, como lo de los niños pequeños. Entonces, la gente recortaba las distintas distribuciones porque podía ser de una manera en la planta baja, de otra manera en la planta primera, de otra manera en Boadilla. Entonces, hicimos hasta un vídeo donde decía, oye, elige, dime cómo quieres que sea tu casa. Entonces salían como 40 y tantas combinaciones, o sea, imagínate el departamento técnico cómo me quieren, pero os vais a sorprender. Aún así, todavía había clientes que nos sacaban distribuciones que no estaban pensadas, que era, ¿cómo puede ser esto? Porque es verdad que lo que decíamos, las necesidades de cada familia pues son las propias de cada familia. Entonces, bueno, tenemos, como os decía, las distribuciones estándar. Algunas tienen coste, algunas no tienen coste. O sea, si es un movimiento de tabiques normalmente de serie no llevan coste, pero claro, si me pones un baño nuevo, pues evidentemente tiene que llevar su coste. Entonces, esas de alguna manera desde el principio serán aprobadas por la dirección facultativa y por todos, y se ofrecen de forma estándar, aunque puedan tener coste. Y luego ya hay personalizaciones más elevadas en las que hay que modificar. Entonces, el departamento de diseño, hay arquitectos, hay aparejadores, hay delineantes, organizan ese plano, se lo ponen en conocimiento de la dirección facultativa y se aprueba, porque a veces, oye, es que puede afectar a bajantes del piso de abajo, a un montón de cosas. Por supuesto, nada de tocar huecos de fachada, hay determinadas palabras tabú que esas sabemos que no se pueden tocar. Entonces, se aprueba esa modificación. Una vez que se ha aprobado la modificación por la dirección facultativa, se traslada al departamento de compras de la constructora, lo presupuestan porque se tiene un coste, y si el cliente está de acuerdo, pues se coge y ya se formaliza la organización completa de esa vivienda. Una pregunta, porque se está hablando cada vez más del tema de la industrialización de las promociones, la industrialización de la vivienda. Ya ha habido, varias promociones, ¿no?, de viviendas unifamiliares principalmente que se han industrializado, y vamos hacia la industrialización también de vivienda en altura, que no deja de ser un reto. ¿Veis compatibilidad o incompatible la industrialización de la vivienda con la personalización? David, por ejemplo. Bueno, nosotros somos defensores y además tenemos la convicción de que el futuro pasa por ahí. Es verdad que en nuestro caso, pues afortunadamente, como comentábamos antes, al ser grupo Ejido, promotor, constructor, estudio de arquitectura propio, una línea industrial especializada en soluciones de fachadas, pues es que en nuestro caso en concreto pues tiene más motivo, ¿no? Y bueno, el futuro en este sentido pues es un poco también a colación de lo que comentaba Monse. En nuestro caso en concreto las promociones las diseñamos 5 áreas del grupo, en el que las sinergias que se producen pues os podéis imaginar, ¿no? Con lo cual es una complicidad la que tenemos a la hora de diseñar los proyectos, pues que nos da un control total, ¿no? Que eso también un poco va a colación del anterior, ¿no? Al final, el aunar en la misma estructura esa integración vertical, pues te hace tener un 100% del control y eso pues es fundamental, ¿no? Entonces sí que creemos que el futuro pasa por ahí. Y otra cosa es, bueno, ¿no? Pues lo que venimos diciendo, ¿no? Que tratar de acelerar los plazos. Entonces, bueno, eso no es tan sencillo, ¿no? Acelerar los plazos de construcción es interesante, pero luego el cliente tiene que tener capacidad para poder atender sus compromisos en base a ese plazo que se acelera, ¿no? Y que la construcción llegue y que la financiación también vaya compasada. Entonces, bueno, yo creo que tiene que ir un poco adecuándose, se tienen que ir dando los pasos para ello, pero como bien decías, en unifamiliar sí, veremos a ver lo que se está comentando, ¿no? Ahora con el plan VIVE, que quieren hacer esos monstruos de edificios que quieren industrializarlos, pues tendremos que verlo a ver cómo se lleva a cabo. Veremos a ver.
Lorenzo, en vuestro caso. Bueno, replantearte la industrialización, pues cada uno encontrará su manera y por ahí sistema que quiera apostar y el grado al que se pueda comprometer por circunstancias propias, y en eso estamos todos, ¿no? Hay muchas opciones en el mercado ahora mismo, muchas ideas, pero con la personalización yo creo que, o por lo menos el problema al que nos enfrentamos es que ahí los tiempos que van a marcar pues son los tiempos comerciales. Es decir, yo no puedo hacer personalizaciones sobre viviendas que no tienen cliente, ¿no? Entonces, el comienzo de nuestro departamento estaba asociado a una época donde prácticamente para poner en marcha cualquier desarrollo inmobiliario hacía falta el 100% de los propietarios, es decir, sin duda, o sea, sin matices, ¿no? Entonces, eso otorgaba una potencia al departamento de personalización en control de tiempos muy importante. Tenía a todos los clientes dispuestos desde prácticamente, a veces, con el tiempo de la gestión de una licencia que en ese caso los plazos de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid pues ayudaban para afrontar esa personalización, incluso periodos de obra como es la cimentación de la estructura, que también puedes tirar de ellos porque no son objeto de cambio, ¿no? Pero claro, ahora el reto del departamento, claro, lo descontextualizo de la industrialización en lo que sería con respecto a que sea una cuestión ligada, es decir, ¿no? Necesitamos el cliente. Y tenemos que, el reto yo creo que es, ¿cuándo va a venir el cliente que va a querer personalizar su vivienda y sea el mes 8 de obra, en cualquier circunstancia? Estemos yendo a toda pastilla porque estamos optando por un sistema industrializado, prefabricado, tal, o estemos en un sistema tradicional. En los dos casos, es decir, llegamos con los tabiques puestos, vamos a decidir, esta es la cuestión que todos nos haremos, vamos a decidir, vamos a ir para atrás, vamos a tirar tabiques, no los vamos a tirar, parece razonable que no los tiremos. Entonces, yo creo que uno de los retos pasa por eso, lo ligaría a la industrialización. Con respecto a si la industrialización como concepto va a permitir que incorporemos la personalización, yo creo que, claro, depende de tantos factores. Claro, pienso en el baño prefabricado, en el módulo prefabricado que te viene ejecutado, pues lógicamente yo creo que ahí están los principales fabricantes del mercado intentando meter su producto de acabados, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, que es viable, desde luego. Claro, nos hace falta que si para encargar ese baño nos hace falta 7 meses, los ritmos es que tengo que tener al cliente en un momento determinado, ¿no? Pues yo creo que es una dificultad más. Yo creo que es una dificultad más que lo sumaría al reto de que si como línea de negocio es interesante y sobre todo que va a ser muy frustrante para un cliente que además en determinadas fases de cualquier proyecto inmobiliario encima se va a encontrar que ha tenido que pagar un precio más alto por una vivienda que es muy parecida a la de otro propietario, encima tiene menos servicios, pues lamentablemente es una cosa que ya no como personalizadores y tal, sino como promotores tenemos que verlo, ¿no? Que cuanto más tarde llegue el cliente, menos cosas puede hacer, pues es un detrimento para él muy importante. O alargar el plazo, claro, alargar el plazo de la entrega de esa vivienda, porque me pongo, por ejemplo, en la situación de Montse, que habían pensado 45 opciones en la aprobación de Boadilla de hacer la distribución. No me quiero imaginar cómo sería el proceso de industrializar eso. Lo veo complicado, Montse, ¿cómo lo ves? Pues yo estoy de acuerdo con Lorenzo en lo que está diciendo. Nosotros desde Ercesa, pues igual, mi padre lleva diciendo que el futuro de este negocio es la industrialización de las viviendas. Y hacíamos hasta unos moldes, me acuerdo, de hormigón hace 1000 años, porque él estaba como muy empeñado en eso, porque evidentemente acorta los plazos y eso en la cuenta de resultados y a la hora del precio de la vivienda es muy bueno. Por otro lado, es verdad que suele ser más costoso y por otro lado, como decía Lorenzo, también va en contra de la personalización. Entonces, aquí podríamos decir que lo perfecto es enemigo de lo bueno. O sea, ¿sería perfecto? Sí, pero no es bueno. ¿Por qué? Porque encima a mí, financiero, me dice que mínimo el 70% de la promoción vendida para conseguir la financiación, como consecuencia, ponernos en marcha con la construcción y ya tengo al director técnico que me acota los plazos de las personalizaciones. Vamos, que ya le digo yo, cualquier día, el día que saca a la venta las viviendas, te voy a decir, venga, estaba así, porque cada día me acortan más los plazos, porque cada vez se complican más los procesos, cada vez se quiere hacer
pues eso, un mayor control y es bastante complicado. Yo, en mi humilde opinión, respecto a la industrialización, también veo una posible vía de escapatoria. Y es, por la experiencia que nosotros llevamos tantos años con las gamas, con las organizaciones y con todo, hay una cosa que tengo perfectamente clara, que seguro que estáis vosotros de acuerdo. Cuando tenemos una vivienda piloto que enseñar al cliente, lógicamente en esa vivienda piloto, de todas las gamas que puedan elegir las opciones los clientes, nosotros desde el departamento de diseño elegimos qué RAL de la pintura va a llevar, qué RAL de suelo, o sea, qué referencia de suelo vamos a poner, qué interior de armario, qué puerta, qué tal. Y al final, la experiencia me dice que el 95% de los clientes que hogariza esa vivienda que ha visto, el 95% coincide con el piloto que han visto, mucho más que verlo a lo mejor en una muestra. Y es verdad, yo siempre les digo, y viendo muchas a mis amigos y tal, cuando les enseño viviendas piloto, me dice, ay, ¿tú qué cogerías? Digo, no, es que yo ya lo cogí, lo tienes aquí. Es que, claro, como lo ven a escala 1:1, les gusta mucho. Entonces, la línea que podría ser, también es, mira, y también me pasa otra cosa. Con lo de Guadilla de 40 distribuciones, nos dimos cuenta también que era un problema, porque al cliente más de 3 opciones, lo que haces es que le generas un galigay que no sabe ni por dónde tirar. Y como me dice el arquitecto nuestro, dice es que la democracia es el peor de los sistemas, porque al final que cada uno pueda elegir un poco lo que quiera, te produce un caos. Incluso los propios clientes, cuando lo han visto después, dicen, ¿por qué cogería yo esto y no cogería lo otro? Pero ya no hay marcha atrás. Entonces, yo la vía que veo es, si somos capaces de aunar un precio relativamente económico, un plazo muy razonable y un acabado real que se pueda enseñar, creo que eso también nos puede dar cierto margen de futuro. ¿Por qué? Porque también la gente de ahora cada día estamos en una vorágine de vida que dices, no me da tiempo, o sea, yo por ejemplo, en mi caso, la ropa es que no me da tiempo ni a comprar ropa. Prefiero que me la traigan, me trae una amiga pues mira qué bien, pues me vale, me lo compro. En esto también nos puede pasar, entonces el hecho de que la gente se encuentre todo resuelto, esto también, mi padre lo decía, acabaremos vendiendo las casas con las cortinas puestas. Entonces, eso se puede sumar a esto de la industrialización, o sea, puedo hacer 3 casas con 3 acabados diferentes, como os decía antes, y que el cliente diga, quiero esta casa, quiero esta casa y quiero esta casa. Y no haya ni que pensar en qué acabados, ni que pensar en qué distribución, y si hace falta en que pensar en qué cortina te pongo. Eso puede ser una línea, pero es una línea reducida, no es una línea general hoy en día para la comercialización de las viviendas. Es mi opinión, ¿eh? Oye, sí, yo puedo estar de acuerdo. Pero me has recordado una cosa, Monse, con las 40 distribuciones que también, claro, el personalizar, claro, tiene que tener límites porque tenemos unos activos que hay posibilidades de que el cliente final no acabe siendo el propietario de esa vivienda que está personalizando, ¿no? Entonces, nosotros también, claro, si un propietario quiere pintar la casa de rosa o quiere tener una casa de 4 dormitorios, un único baño, estas cosas comprometen mucho el producto final, pues también, claro, el cliente tiene que sentir ese. Estoy completamente de acuerdo en que hay que acotarle las opciones porque le aturulla al cliente y es cierto que la gente recurre y que va a quedar bien, ¿no? Porque como al final en nuestro caso puede verlo en físico, ¿no? Pero también hay que recordar la cota por encima, ¿no? Es decir, que tampoco podemos personalizar a cualquier precio y dejar un ático en Aravaca invendible o un chalet con una única habitación que la gente, lamentablemente, a veces, claro, yo entiendo, no sé, que muchas de las cosas que te surgirían es porque hay necesidades que, claro, comercialmente tú ni las verías, ¿no? Entonces, pues eso también me ha venido a la mente ahora, pues es también uno de los puntos, un caballo de batalla que tenemos que tener en nuestro departamento. En eso estoy de acuerdo y por ejemplo, en la dirección facultativa nuestra, desde los inicios de que empezamos a hacer las personalizaciones, por eso surgió lo de pensar posibles distribuciones, para que pase lo que pase,
seamos capaces de dejar una casa de vender algo comercial. Medianamente razonable, porque claro, hay veces que te piden cosas, cuando nos piden cosas muy especiales, les tenemos que decir que si dejan la vivienda tienen que costear la vuelta atrás de la vivienda, porque es que yo no me puedo, o sea, tú puedes querer un búnker no sé dónde, pero es que luego si tú no me compras la vivienda yo no soy capaz de vender ese búnker. Entonces hay que tener cuidado. Y lo que la dirección facultativa me decía mucho, yo recuerdo al principio de esto, venga, hazme esto, y me decía, no, esto no se puede. Y yo, ¿pero por qué no se puede? Y me decía, porque me niego a luego ver esta casa y decir que la he hecho yo, no puedo. Y dije, oye, pues qué de verdad. Bueno, pues que yo decía, ya, pero es que yo tengo que vender. Y si a mí el cliente me pide esto, lo tengo que hacer. Bueno, pues recuerdo un caso en concreto que por Boadilla nos había pedido poner una pared de cristal entre el salón y la cocina, que me decía, a ver, Monse, esto en Boadilla, pues la distribución tenía sentido, aquí no tiene ningún sentido. Ya, pero es que el cliente lo ha visto, lo quiere, yo tengo que vender la casa y se puede técnicamente, así que lo haces. Bueno, pues el día yo que fui a hacer la visita de obra final, digo, ¿qué razón tenía Paco, Dios mío? O sea, ¿cómo me has podido dejar hacer eso? Pero bueno, yo tenía la casa vendida. Pero es verdad que hay un componente también que te duele, porque ahí, ellos dejan ahí su legado de su trabajo y te encuentras a veces cosas que... La línea es roja entre lo que se puede y se debe hacer, a veces está... Es muy difusa, sí. Oye, ahí estamos viendo que, además, nos queda ya muy poquito tiempo, que me gustaría que entrase alguna pregunta de algún ponente, o sea, de algún oyente. Os tengo que hacer la pregunta, porque estamos viendo que tenéis que destinar equipos, que es complicado compaginarlo o coordinarlo con la ejecución de obra, que algunos, como el departamento de postventa, saltan a la mínima, o el aparejador, el delineante y demás. La parte de margen que pueda dar este tipo de las personalizaciones, ¿hace aumentar realmente el margen en la promoción o no? ¿O es simplemente un valor añadido? ¿Cómo lo tenéis en vuestra casa, David, por ejemplo? Bueno, aquí, si no coincidimos los tres, pues estaremos bastante en línea. O sea, nosotros la rentabilidad en nuestro caso ni es el objetivo ni es la finalidad, ¿no? Otra cosa es que lo hagamos muy bien y optimicemos los tiempos y no tengamos 7 reuniones y no mandemos 40 correos y no preparemos 40 presupuestos, elaboremos 40 planos. Entonces, si hacemos bien el trabajo, entonces la consecuencia será que sí que somos rentables en ese área del negocio. Pero como concepto no. O sea, al final es un poco reafirmarnos en lo que hablábamos al principio. Al final es ofrecer al cliente esta alternativa, por lo que le haces mejorar tu experiencia de compra con nosotros, que eso se traduce, pues oye, en que hemos sido capaces de atender sus necesidades y en lo que es la prescripción, pues a corto y medio plazo, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso en concreto, el único objetivo en este caso es atenderle y conseguir pues que la experiencia de compra de vivienda con Grupo Ejido pues sea algo que nos pueda recomendar y prescribir, pero desde el punto de vista de rentabilidad, ya digo, evidentemente hacemos lo posible porque no nos cueste dinero. Lorenzo, en vuestro caso, muy breves, ¿vale? Bueno, muy breve, pues, el objetivo es apoyar la venta comercial, ese es el fin último y funciona muy bien luego el boca a boca del propietario que pasa con ello. Yo destacaría que yo creo que el reto es que nuestro cliente entienda que no compra azulejos, que compra un servicio muy potente que involucra a todas las áreas de la empresa, desde el arquitecto hasta el último peón que pasa por allí limpiando su casa. Y yo creo que es nuestro reto, ¿no? Que entienda que en realidad está pagando un precio. Yo siempre pienso que es ultra competitivo con lo que supone la gestión, pero que el cliente no salga de hacer una cuenta de 5 que me cuesta el azulejo que iba a preguntar al distribuidor, más 5 que le cuesta más a él el otro porque cuesta 10, me debería cobrar 5 y hay que meter una serie de costes que es tremendamente importante, más que si el coste directo que tiene. Pero si me preguntas,
el objetivo es que se sigan vendiendo viviendas, que es la rueda que mueve a todos los demás. Claro, yo aquí diría que también hay una línea roja entre lo que te puede rentar a lo que te cuesta. La línea roja es muy, muy fina y en este caso sería un círculo redondo en el que, claro, es que si tú no vendes, si tú no tienes organizaciones, a lo mejor no vendes, y entonces a lo mejor no vendes, no construyes, y no construyes. Entonces, al final dices, mira, ¿cuál es el balance? Hay que hacerlo. Y a hacerlo, como decía David, lo mejor posible, destinando los recursos necesarios y a vender. Ese es el único objetivo. Muy bien, oye, muchísimas gracias, porque ha estado bastante interesante todo lo que hemos comentado. Vamos a ver si hay alguna pregunta de alguno de los asistentes. Sí, vamos a pasar a la primera pregunta. ¿Creéis que las personalizaciones van a llegar al mundo del alquiler con el crecimiento que se prevé? Joder. Hoy no es buen día para esa pregunta, ¿eh? No ha leído la prensa, no te preocupes. Vamos a dejar que madure el tema. Hay una diferencia, o sea, es que sí es imposible. O sea, es que la casa cuando la alquilas ya está hecha. Otra cosa es que sean casas de alquiler con opción a compra y tengan la opción de intervenir antes del periodo de construcción. Nosotros lo hemos hecho promociones de alquiler con opción a compra en el que se ha acordado con el cliente previamente y han hogarizado, pero ha sido una promoción de 90 viviendas puntual. El resto que haces por alquiler es que no tienes al cliente hasta que no esté terminada la casa, es imposible. Sí, yo creo que dista mucho del objetivo empresarial que tienen los explotadores, ¿no? Es decir, que además quieren la industrialización del mantenimiento, ¿no? Entonces quieren toda la mamparas del mismo proveedor, quieren todos los muebles del mismo proveedor, las mismas luminarias. Yo creo que es imposible. Lo que yo sí creo no en la personalización, pero sí en implementar cuanto más servicios más. Ahí sí que estoy en línea, es decir, que el alquiler lleve aparejado una serie de servicios, pues como lo estamos viendo en promociones de Madrid, que tienes incluido pues todo tipo, ¿no? Por ahí sí que voy, ¿no? Ese servicio 24/7, que tengan las viviendas en renta, pues no como un hotel, pero en esa línea yo creo que sí podríamos evolucionar. Muy bien. Más preguntas. ¿Cómo ha sido el proceso de digitalizar para los empleados? ¿Han sido reticentes al cambio? Interesante. ¿Puedo? Cuéntanos, José. Nosotros, bueno, es que un poco de la mano con vosotros, ¿no? Hemos elaborado la herramienta. Entonces, ha sido un proceso en el que el departamento de diseño ha estado implicado muy, muy de la mano y con el director de un poco de todo el tema informático y presupuesto nuestro. Ha sido muy duro. Os tengo que decir, ha sido muy duro porque había que parirlo y había que plasmarlo. Pero una vez que se ha parido y se ha plasmado, creo que el resultado y la optimización de la gestión de las organizaciones y de la reducción de equivocaciones, con un código QR en cada vivienda, te sale qué plano ha firmado el cliente, cuáles son sus opciones, valida el departamento de diseño, se lo pasa a la constructora, o sea, ha sido un poco duro porque como todo en la vida es duro, pero ha sido muy satisfactorio y creo que es necesario lo que hemos hecho. No sé si he contestado bien a la pregunta. Sí. Sí, la verdad es que sí. Sabemos que todas las implantaciones generalmente suelen ser siempre un poquito tediosas, pero es verdad que al final del camino le ves esa. David, en vuestro caso, ¿cómo lo ha llevado vuestro departamento de recursos? Con la tecnología, sabes que soy ultradefensor, ¿no? Pero es verdad que hay que ver en qué contexto, ¿no? Porque hay según qué estructura, pues en nuestro caso somos una empresa de hace 50 años, con lo cual tenemos equipos, con esto no quiero decir nada, ¿no? Pero que cuesta un poco, ¿no? A lo mejor hay compañeros pues que tienen una edad pues que a la hora de hacer las implantaciones pues les cuesta un poquito más, que al final con ganas y con esfuerzo la acaban sacando, ¿no? Pero que hemos llegado a un punto ya con la tecnología, ¿no? Que fíjate con la caída de Facebook y WhatsApp, que ni con sus propios protocolos eran capaces de arrancarlo, ¿no? Pues que la tecnología fenomenal, la implantación, pero creo que tenemos que ir despacito, ¿no? Entonces, bueno, pues eso
pues que se traduce en que las implantaciones pues son, pues, yo ahora mismo estoy con otra, no diré la marca, pero llevo 6 meses y a ver si soy capaz ya de rematar porque es lento. ¿Correcto? Bueno, en nuestro caso es un camino que empezó y que no ha terminado. En nuestro caso yo creo que el objetivo es el salto al móvil, que es algo que no, a la app móvil que no disponemos de ello. Y bueno, o sea, ha sido complicadísimo y arduo a nivel transformar todas esas reglas y cómo introducir la información. Es decir, al final nada preformado nos valía y eso es lo que ha sido muy duro de desarrollar para nuestra marca una a una sobre reglas de armarios, de suelos, de cuando cambia el color de la pintura y que luego esto pues conviva con nuestro CRM en áreas de facturación. Bueno, pues, es un trabajo que ha empezado, pero que bueno, le queda mucho desarrollo. En nuestro caso es que el proceso de digitalización ha ido de la mano tanto para la constructora como para el departamento de diseño y el departamento de postventa. Entonces, se hablan entre ellas a través de Prines y está muy bien porque la postventa, el cliente ya en su app desde el móvil marca sus incidencias, se las pasa a postventa, se dividen ya por oficios, diseño igual, por lo que te decía, va validando con el código QR y la verdad es que ya llevamos tiempo con ello porque nos pusimos mucho las pilas con las viviendas de Cañaveral, decíamos que son vivienda protegida y están todas organizadas. Imaginaros ya en la necesidad de acotar un poco los riesgos, ¿no? Y tengo que decir que estamos muy, muy contentos con haber hecho esta inversión en tiempo, evidentemente económico y en personal. Me alegro de verdad que el resultado sea bueno. Muy bien. Una última que vamos un poco pegados ya de tiempo. ¿Ponéis fecha límite a la elección de los cambios o mejoras de las viviendas? Y si hay fecha límite, ¿con cuántos meses de antelación a la entrega permitís esto? Qué difícil de contestar esa pregunta. A ver, perdonad, nosotros sí ponemos límites, que es inevitable, tienes que poner un límite. Claro. La obra tiene que contratar y tiene tal. Dicho eso, hay veces que en virtud del volumen de ventas que tienes, porque lo que es una gozada es tener todo vendido. Tú lo organizas todo y aquí la obra empieza con todo hecho. Cuando hay viviendas sin vender, normalmente se consensúa con el departamento técnico qué opciones tienen qué fecha. Es decir, porque tú el color de la pintura, el RAL de la pintura, pues no tiene la misma prisa que si quiere un baño aquí o un baño no porque afecta a la estructura. Entonces, dependiendo a qué oficio en concreto afecte, pues puedes tener un cierto margen mayor o menor. Pero eso es muy particular de cada oficio, de cada vivienda, de cada promoción y del ritmo de obra. O sea, es muy difícil de acotar. En nuestro caso, nosotros lo que sí puedo decir que el sistema de profesionalización lo industrializamos hace mucho tiempo y hay muchas leyes que son comunes para todas las promociones. Nosotros hay un hito que nos marcamos es, lamentablemente, trabajamos con el volumen de clientes que haya prácticamente pues, al comienzo de la promoción. Digamos, nuestro hito, un hito final en casi todas las promociones es la estructura para acometer los cambios de esas viviendas. Hablábamos, claro, de ese periodo de tiempo que tenías al 100%, si tienes al 100% de los propietarios, es margen más que suficiente para afrontar el 100% de los cambios, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora es, nosotros, por un tema contractual, sí que consideramos que todos los cambios antes de que el pedido se realice esté cerrado con el cliente y entonces manteniendo ese hito, luego lo que somos es permeables al departamento comercial, a un propietario que va entrando. Casi ahí ya, lamentablemente, por mucho que quieras pensar en algo estandarizado, industrializado, tienes que atender en el momento que llega, que ya responde exactamente a cómo va su vivienda, que no es lo mismo el portal 1 más avanzado que el portal 9. Entonces ahí ya vamos diseñando, digamos, un traje a medida en el sentido de decir, oye, ¿están hechos o no los pedidos del lámina? ¿Están hechos o no? Entonces, el departamento sí que
con la visión, como decía antes, de que el cliente siempre tenga la mejor experiencia posible y que sienta que puede hacer lo máximo posible. También el cliente tiene que entender que si entra el penúltimo día es muy difícil, ¿no?, volver para atrás, pero que entienda que tiene, pues si al final el último día pues podrá elegir las mamparas, por lo menos, ¿no? Siempre tiene que tener ese hueco, ¿no? Entonces, yo diría que en términos generales para nosotros que trabajamos en la constructora, también somos un grupo promotor y constructor, y que trabajamos con metodología de trabajo Lean, que nos obliga prácticamente a por otros derroteros de la empresa a tener todas las contrataciones antes de terminar estructura, pues no tiene sentido que luego tengas que volver a abrir todos los contratos para incorporar la personalización. Entonces, yo destacaría ese, el final de estructura para nosotros como hito de tener el grueso realizado. Nosotros, en nuestro caso, los tiempos que manejamos, pues si consolidamos contrato compraventa una vez que obtenemos licencia, reunión de cliente como en los 2 siguientes meses, y en la reunión de clientes, como visualizamos el 100% del contenido, en esa reunión de 2 horas, repasamos hasta en tiempo real en qué punto está, porque tenemos acceso al proyecto de ejecución. Entonces, en esa reunión les damos normalmente un plazo de 1 mes. En ese mes tenemos que tener consolidado presupuestos, planos. Esto suele ser más o menos en el curso del cuarto al 6.º mes de ejecución. Y tratamos de no movernos de ahí. Tratamos. Porque, como bien sabéis, pues, pero la línea roja existe y en mi casa pues no son tan flexibles como en la vuestra. Porque, vamos, si a vosotros os admiten... Yo, en el momento que han pasado esos 6 meses, el stock que queda pendiente de venta va a origen. Ahí ya no entramos. No entramos porque si no sería un trajín tremendo, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el plazo. Muy bien. Muy bien. Pues desgraciadamente tenemos que cerrar porque nos hemos pasado de tiempo. Así que desde Prines les agradecemos su asistencia y esperamos que les haya resultado interesante compartir su tiempo en esta experiencia. Para cualquier duda o ampliar información pueden ponerse en contacto con nosotros, que estaremos encantados de atenderles. Montserrat, Lorenzo, David y Rafael, muchas gracias y si queréis añadir alguna cosa más. Nada más, ha sido un placer que nos acompañéis y teneros y que nos contéis de primera mano vuestro punto de vista, la verdad. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias y os esperamos en la próxima experiencia Prinex.